Bueno, muy bienvenidos sean todas y todos ustedes a lo que es la tercera sesión de nuestro ciclo Lugares de Otro Mundo. Con esta tercera sesión concluimos nuestro ciclo de estos lugares de otro mundo con la iglesia de Bodgun, que es el cristianismo nórdico hecho madera. Mi nombre es José Manuel Cerda, como ustedes saben, soy académico, profesor de la Universidad San Sebastián y doctor en historia medieval. Y por eso que les voy a hablar de estos, les he hablado de estos tres edificios magníficos que se construyeron, recuérdenlo ustedes, esto va a entrar en la prueba final, en la misma época. Eso es lo notable, ¿ya? Son tres edificios muy distintos que uno dice, no se pueden construir, se construyeron a fines del siglo XII, en las últimas 2 décadas del siglo XII. Así de específico, se estaban construyendo al mismo tiempo las iglesias de la Libela, ¿se acuerdan? En Etiopía, las que vimos en la primera clase, extraordinarias. Estas iglesias hechas de una sola piedra, monolíticas, impresionantes. En Etiopía, imagínense ustedes, la segunda, la gran catedral de Monreale, en el sur de Italia, en Palermo, construyéndose también a fines del siglo XII. Y mientras estas dos cosas hacían en Etiopía, África Oriental, y en el sur de Italia, en el corazón del Mediterráneo, en un lugar completamente distinto, frío como el día de hoy, heladísimo como nuestras tierras australes de Chile, en Noruega, muy cerca de uno de sus maravillosos y distintivos fiordos, estaba en ese mismo momento construyendo esta maravillosa iglesia que nos remite a Hansel y Gretel, ¿no es cierto? Las historias de, en fin, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen. En el fondo son construcciones hechas con el mejor y más digno material que allí estaba disponible, que es la madera. El gran protagonista, ¿se acuerdan de las iglesias La Libela? La piedra. Iglesias monolíticas hechas de una sola piedra. El gran protagonista de la segunda clase, el mosaico. Ese festival espectacular, maravilloso, impactante de colores. El mosaico es el material principal y protagonista de la segunda clase. Y en esta tercera clase, un material que nosotros usamos mucho en Chile, que nos encanta, que nos da esa sensación de acogida, que está muy partícipe en este maravilloso lugar como es las Casas de Lomata, que es la madera, ¿ya? Que tiene su dignidad, que no resiste las inclemencias del clima tan bien como la piedra. Obviamente la piedra es mucho más dura, más duradera, pero que es una materia prima dignísima, muy bonita, y aquí la que están viendo ustedes tiene más de 800 años. O sea, cuando uno viaja y ve, y vamos a hablar de esas iglesias, las iglesias de Chiloé, y se impacta porque uno dice, qué increíble que esta iglesia lleva 250 años acá o 300 años, bueno, esta lleva 820 años exactamente en el mismo lugar, con la misma madera, resistiendo las inclemencias de lo que es las temperaturas de Noruega. Imagínense ustedes, o sea, aquí hay nieve, obviamente, aquí cae nieve todos los años y durante varios meses. Por lo tanto, estamos frente a un edificio realmente impresionante, además emplazado en un paraje que es maravilloso. O sea, sencillamente visitar la iglesia de Bodgun en Noruega es una experiencia que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y como les mostré al final, hay gente que va a hacer caminatas. Es decir, que ha visto la iglesia 1000 veces, que la conoce, que la considera algo absolutamente íntimo y personal, y que se han hecho una serie de estos caminitos para hacer de estas caminatas. Pero, ¿qué es lo que nos explica la construcción de esta iglesia? ¿Cómo podemos explicar que en Noruega, que era donde estaban los vikingos, que no construían iglesias, sino que más bien las destruían y las incendiaban y mataban a los monjes y a los sacerdotes, cómo podemos explicar que en algún momento dado, a fines del siglo XII, se levante una iglesia cristiana tan maravillosa, tan particular, tan especial como la iglesia de Borgund? Y la historia comienza con una piedra. Esta piedra que está acá, en un pueblito que se llama Jelling. Jelling fue la capital vikinga de Dinamarca, ¿ah? La capital principal de los vikingos en Dinamarca, un pueblo que no habría tenido más de 1000 personas, era la capital vikinga de Dinamarca. Recuerden ustedes que Escandinavia
en la época medieval no se distinguía por tener grandes ciudades, eran pueblos prácticamente. Y en el año 965, en este pueblo de Jelling, que queda muy cerca de una ciudad que se llama Billund, donde se inventó Lego, para que ustedes vean el dato, Lego, qué invención más extraordinaria. Yo no podría concebir mi vida sin Lego. ¿Qué sería de mi trabajo con los niños dando vueltas ahí si no existiera Lego? Bueno, muy cerquita ahí se inventó Lego. Existe esta piedra que da constatación del momento exacto en que los vikingos de Dinamarca se convierten al cristianismo. Y se produce un cambio radical. Ustedes comprenderán que de saquear, destruir e incendiar iglesias, pasamos a construir iglesias. Eso es lo notable. Es impresionante, o sea, pensar que los padres de este rey que lleva a los vikingos daneses a convertirse al cristianismo era un vikingo saqueador y destructor, que detestaba, que despreciaba el cristianismo. Para los vikingos el cristianismo era ridículo. ¿Cómo que este Dios que se deja crucificar? ¿Qué tipo de Dios se deja crucificar? ¿Qué tipo de Dios débil, frágil, incapaz, tan poco potente se deja crucificar? Los dioses vikingos eran Thor, el dios del trueno, Tyr, el dios de la guerra, Freya, ¿no es cierto?, la gran diosa de la fertilidad. Eran tremendos dioses, eran dioses guerreros, poderosos, como eran también los dioses romanos y griegos. ¿Qué es este cuento de un Dios que se deja crucificar por sus criaturas? ¿Qué es esto? Era ridículo el cristianismo para ellos, pero en un momento empiezan a recibir la predicación de monjes que venían de Alemania, de Inglaterra, y se convierten al cristianismo. Y en esta piedra que ven ustedes acá está escrito en letras rúnicas, porque los vikingos escribían con runas. Runas son estos símbolos que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces ahí está escrito en runas, en esta piedra que es la piedra de Jelling, está escrito fundamentalmente que los daneses, gracias a la iniciativa de Haroldo, el rey de Dinamarca de esa época, el año 965 se convierte en el cristianismo. ¿Por qué les puse el símbolo de Bluetooth? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver Bluetooth si yo les pedí que apagaran el celular? ¿Ya? Pero después de la charla, ustedes pueden abrir su teléfono y van a ver un símbolo este que está acá, que lo ven todos los días y los ocupan ustedes todos los días. Cuando ustedes conectan el celular a la radio, por ejemplo, vía inalámbrica, están utilizando tecnología Bluetooth. ¿Y qué puede tener que ver la tecnología Bluetooth? Aquí el profesor se volvió loco. Bueno, mucho que ver, porque en las runas vikingas las letras de este rey son H y B. Esa que ven ustedes ahí, Harald Blatan, Haroldo Diente Azul. Le decían Haroldo Diente Azul porque tenía un diente azul. Y por eso que Bluetooth, porque obviamente en inglés Bluetooth es diente azul. ¿Ya? Entonces, si ustedes juntan la runa H y B, da el símbolo que representa una tecnología que utilizamos hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Bueno, porque esta tecnología fue desarrollada por una empresa sueca, Ericsson creo que es la compañía que lo desarrolló en los años 90, y las personas que estaban desarrollando la tecnología les gustaba mucho la historia, por eso que la historia es importante, y estaban leyendo sobre la conversión de los vikingos de Dinamarca al cristianismo, y entonces hicieron una cosa muy interesante, dijeron, así como esta tecnología permite vincular dispositivos móviles de manera inalámbrica, así también el cristianismo como religión, que no se puede tocar porque la religión no se toca, vincula a las distintas personas y los pueblos de Dinamarca en torno a una sola creencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está un poco esta relación. Ahora, a mí no me interesa para esta charla Bluetooth, ni Harald ni nada, sino que contarles cómo los vikingos de Dinamarca son los primeros vikingos, después les van a seguir los de Noruega y luego los de Suecia, en convertirse a la religión cristiana, y desde entonces estos países escandinavos son nominalmente cristianos, hasta el punto que se ha producido en los últimos años una separación entre iglesia y Estado, entonces ya no se habla tanto de la Iglesia Nacional Luterana en estos países, pero los reyes hasta hace poco tiempo eran prácticamente líderes de todas estas iglesias, como sigue siendo, por ejemplo, en el Reino Unido, que ustedes saben que el rey de Inglaterra es al mismo tiempo cabeza suprema de la Iglesia anglicana. Entonces, bueno, en el año 965 los vikingos se convierten al cristianismo, pero los templos vikingos se construían en madera,
Y claro, el cristianismo ha llegado aquí para quedarse. Y cuando algo llega para quedarse, ¿qué es lo que hago yo? Hago un esfuerzo por construir en piedra. Claro, ¿no es cierto? Ustedes lo han escuchado muchas veces en los cuentos. Si yo voy a un lugar y me voy a quedar un tiempo, no voy a gastar muchos recursos en construir en piedra, porque construir en piedra es caro, es difícil, es costoso. Si yo construyo en piedra es porque he llegado a un lugar para quedarme. Entonces, ¿qué pasó? Que de los templos, como el que ven ustedes ahí a la derecha, esta es la recreación de un templo, esto está en un lugar de Dinamarca que se llama Ribe, que hay un parque vikingo muy interesante, porque la gente va a vacacionar allá, pero tienen que dejar el celular en la entrada y tienen que vivir como vikingos durante un tiempo. Ustedes me dirán, es una broma, no, es en serio. Hay algunas personas que están acá, en esta audiencia, que me han acompañado en viajes que hemos hecho para conocer a los vikingos, y hemos podido interactuar con gente común y corriente, como todos los que estamos acá, que durante 1, 2, 3 semanas, un mes, se van a vivir a este lugar y viven una vida cotidiana, descalzos muchos de ellos, los niños uno los ve corriendo con unas túnicas, a nosotros nos parece una cosa un poco loca, pero le dan vida a este lugar, que si no sería un museo, es un parque temático vikingo con gente viviendo adentro, tal cual. Pero que luego sale de ahí, se pone una chaqueta y corbata y son un empresario en Alemania o una persona que trabaja en España, o sea, vuelven al siglo XXI tras esta experiencia y uno puede conversar con ellos y todo eso. Bueno, los templos vikingos se construían en madera, los templos a Thor, a Freyr, a Tyr, a Odín, el principal de los reyes, perdón, de los dioses del politeísmo nórdico, se les construían en madera porque la madera era la materia prima que estaba a disposición y se utilizaba eso. Y se empezó entonces a construir de a poco en piedra, a gastar estos recursos. Se utilizó mucho la arquitectura que venía de Alemania. Alemania va a ser el gran referente cultural para el cristianismo nórdico. Y entonces la primera iglesia en piedra que se construye, la primera gran iglesia que se construye en piedra es la que ustedes ven en pantalla, que es la Catedral de Ribe, en el sur de Dinamarca, ¿ya? Que es una catedral románica muy típicamente construida como se construían las basílicas en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico. En esta época no existe Alemania, está el Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces los nórdicos que se convierten al cristianismo siguen este ejemplo arquitectónico y empiezan a levantar grandes iglesias en piedra, como se hacía también en el resto de Europa, ¿ya? Fundamentalmente imitan eso. Pero claro, estos pequeños villas, pueblos, villorrios, no tenían, como ustedes se pueden imaginar, los recursos, ni técnicos, ni económicos, para levantar grandes iglesias de piedra, no los tenían. Y además no convenía, porque tú no vas a levantar una iglesia como la Catedral de Ribe para atender a 100 fieles. No corresponde, no existen los recursos, no vale la pena. Entonces lo que se fue levantando muy de a poco son los que se llaman las famosas Stavkirke. Stavkirke, Stave Churches, son iglesias hechas con tablones de madera sin un solo clavo. Ensambladas, como Lego. Como Lego. ¿Ya? Es decir, que se van juntando estas piezas y se van levantando y tienen esta estructura que ven ustedes acá. Son tablones de madera que se cortan, planchas, que se van ensamblando con un hermetismo impresionante, porque ustedes comprenderán que la lluvia, la nieve, o sea, hay que asegurarse que esté todo bien hermético, bien sellado, son grandes constructores y ocupan estas maderas. Y aquí una cosa muy bonita y muy interesante. Así como el constructor de barcos en el mundo vikingo tenía un lugar muy especial en la sociedad porque de él dependían las vidas de las personas, obvio, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes han visto la serie Vikings, pero en esa serie se muestra como hay un personaje que se llama Floki, y uno dice, ¿por qué el constructor de barcos tiene tanta importancia? El tipo se ponía a escuchar en los árboles, los robles, cómo crujían y elegía las mejores maderas para construir barcos. ¿Por qué? Porque del barco y de esa expedición marítima depende la subsistencia de toda una sociedad. Un barco mal construido, un barco con maderas mal elegidas significa la muerte de una tripulación de 30 a 40 personas. ¿Ya? No es lo mismo que se caiga un puente, a que se te hunda un barco en alta mar. Se cae un puente, pueden haber sobrevivientes. Se hunde un barco en alta mar, se ahogan todos. Y esa sociedad que espera el botín que traen los vikingos de vuelta, se muere de hambre.
Por lo tanto, los constructores de barcos en la época vikinga ocupaban un lugar altísimo en la sociedad, eran muy importantes. Y aquí pasa algo parecido. La tradición de escoger las mejores maderas del bosque se va a transmitir a los mejores constructores de iglesias, que van a escoger las mejores maderas del bosque justamente para que esa madera dure, para que esa iglesia perdure en el tiempo y sea un símbolo de una comunidad. Y por eso que hoy día los expertos en construcción en madera, porque en Noruega se construye mucho en madera, han observado estas maderas de las stavkirk y dicen, efectivamente, la persona que escogió estas maderas sabía lo que estaba haciendo. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Ya? Y prueba de ello es que muchas de estas stavkirk siguen hasta el día de hoy. ¿Cuántas hay originales, profesor, de la época medieval? Desde el siglo XII, las más antiguas, hasta el siglo XIV-XV, hay 29. ¿Cuántas habían originalmente? Yo pienso que entre 400 y 500 en todo Escandinavia, todo, Suecia, Noruega, Dinamarca, y los más entusiastas dicen que incluso podrían haber sido 800, 900. A mí no me calza, dado la población de Escandinavia en esa época, ¿ya? Pero les muestro el rango entre 400 y 900. ¿Por qué casi todas las stavkirk están en Noruega y no en Dinamarca y Suecia? Bueno, por una razón muy sencilla, porque Dinamarca y Suecia han sido históricamente países mucho más ricos que Noruega. Noruega era un país pobre, pobrísimo. Noruega el año 1920 era mucho más pobre que Chile, mucho más pobre. Era un país pobre, de campesinos, hasta que descubrieron petróleo. Y hicieron una cosa brillante, que es que hicieron a todos los noruegos propietarios del petróleo. Entonces hoy día Noruega es uno de los países con ingreso per cápita mayor del mundo porque en vez de hacer lo que se hace en otros países que no voy a mencionar, donde los recursos naturales terminan en la corrupción de ciertas personas, ellos hicieron a todos los noruegos propietarios y hoy día los noruegos son riquísimos. Pero tú los ves trabajar el campo con toda sencillez porque siguen esta tradición muy campesina. Noruega a comienzos del siglo XX era un país pobre, pero Dinamarca y Suecia no. Ustedes van a Estocolmo, ¿qué es lo que es Estocolmo? La Venecia de Escandinavia, preciosa, riqueza. Suecia, comercio del Báltico, conectado con Finlandia, con Rusia, impresionante. Dinamarca, se puede cruzar caminando a Alemania, o sea, un país conectadísimo con el continente. Noruega no. Noruega, país pobre, de fiordos, de difíciles comunicaciones, de montañas. Noruega es el sur de Chile, en ese sentido, ¿ya? Entonces, claro, obviamente que Suecia y Noruega tuvieron los recursos ¿para qué? Para botar sus stavkirke y construir iglesias más grandes y de piedra. Por lo tanto, lamentablemente, prácticamente la totalidad de las stavkirke de madera de Suecia y Noruega, perdón, de Suecia y Dinamarca, no existen. Y sí existen las de Noruega. Otras se han quemado, ¿ya? Otras han sido incendiadas intencionalmente. Este mapa de parte de Noruega, es del sur de Noruega, nos muestra cómo están repartidas geográficamente las stavkirke. Recomendación de viaje para ustedes, la ruta de las iglesias de madera de Noruega. Impresionante. Eso ya es para... Después de eso uno se puede morir tranquilo. Imagínense usted lo que significa ir recorriendo todas estas pequeñas iglesitas de madera, dentro de las cuales el ejemplo más fino, más extraordinario, uno de los más antiguos, más increíble, es justamente la iglesia de Borgund, que es la que vamos a estudiar el día de hoy y que está ubicada aquí, muy cerquita de este fiordo, uno de los grandes fiordos de Noruega, la iglesia de Borgund, que está ubicada acá, y que yo la escogí entre las otras 29 porque es el mayor exponente, es la más bonita, es la que significó un modelo para las otras y que es realmente impresionante, la iglesia de Borgund. La más antigua que se conserva, 60 años antes de Borgund, la iglesia de Urns, hecha hacia el año 1130, anterior, más antigua, ven ustedes qué lindo el paraje acá, una iglesia sencilla, ¿se fijan? Desprovista de grandes decoraciones, de grandes aspavientos, una arquitectura tremendamente lineal, muy fácil, muy sencilla. La más bonita, la más grande de todas, la iglesia de Hedal, siglo XIII, posterior a Borgund. A mí me gusta mucho más Borgund, pero hay gente que a esta le produce un gran impacto. Esta es de las más grandes de las stavkirke, de las 29 que han sobrevivido hasta el día de hoy. Imaginen ustedes qué cosa más
más bonita, con un cementerio. Obviamente la comunidad deseaba enterrarse ahí, lo más cerca posible de un lugar de culto y de oración. La iglesia de Gol, que hoy día la pueden ver en el Museo Folclórico de Oslo porque la trasladaron madera por madera. La desarmaron. Gol es una pequeña comunidad que queda a 1 hora de Oslo. ¿Y qué es lo que pasa con estos museos nacionales? Que uno quiere mostrar la cultura del país, ¿no es cierto? Entonces, como en Oslo, que es una ciudad nueva, Oslo tiene 500 años, no tiene más que eso, era una ciudad nueva, no tenían stavkirke, pero obviamente las stavkirke son un elemento muy importante de la cultura de Noruega. Entonces, como en el Museo Nacional de Noruega no teníamos que tener una stavkirke, entonces lo que hicieron es que la stavkirke de Gol, que ustedes la ven ahí, que estaba en Gol, en un pequeño pueblo, la trasladaron completamente, como si fuera un Lego, la desarmaron, la trasladaron, y en Gol dejaron una réplica. A mí me da un poquito de pena por la gente de Gol, ¿no es cierto?, que se sentía profundamente orgullosa de su iglesia stavkirke del siglo XII y se quedó con una réplica. Pero esto permite que la gran cantidad de pasajeros de los cruceros que van a Oslo puedan ver cara a cara una stavkirke hecha en la época medieval si visitan el Museo Histórico y Nacional de Oslo. La iglesia de Fantoft, aquí les estoy mostrando ejemplos. Usted me va a decir, profe, se equivocó. Dice 1997. Sí, está hecha en 1997. ¿Y saben por qué? Esta está afuera de una ciudad muy bonita de Noruega que se llama Bergen. No sé si la conocen. Está a las afueras porque fue quemada por un grupo de una secta satánica. Tal cual. Fueron la iglesia medieval que estaba ahí en el siglo XII, se le prendieron fuego y entonces la que hay ahora es una réplica. Y hay que decirle a los turistas, porque los turistas van a Fantoft pensando que van a ver una iglesia stavkirke original y lo que están viendo es una réplica que se hizo en base a los planos que existían de la iglesia que se incendió. Creo que el incendio fue como el año 95, incendio intencional. ¿Ah? Bueno, una cosa lamentable para que ustedes vean que no solamente estas cosas pasan en Chile. ¿Ya? Bueno. Muy sencilla, la más reciente de las stavkirke en Suecia, siglo XIV. Muy sencilla, ¿no es cierto? Muy sencillita, bonita, pero una iglesia mucho más sencilla para que ustedes vean que las stavkirke no son todas iguales. Hay unas que son más complejas, unas que tienen mayor decoración, otras que tienen menos decoración. Esta, por ejemplo, es muy especial porque está en Suecia. Es de las pocas, creo que hay una más que ha sobrevivido en ese país, a diferencia de Noruega, que tiene la gran mayoría. Polonia. ¡Wow! Una stavkirke en Polonia, ahí está. Muy restaurada, efectivamente. Es una stavkirke que se construyó en Polonia. La original se trasladó en el siglo XIII y Federico IV de Prusia, que era uno de estos gobernantes medios locos, ¿no es cierto?, le construyó esta torre de piedra y la restauró, porque evidentemente lo que están viendo ustedes acá es una restauración. Está demasiado bonita para ser una iglesia que ha soportado el paso del tiempo. Por lo tanto, mucha gente dice, bueno, está inspirada en una stavkirke, pero realmente la construcción es de 1842. Y la nuestra, la que nos interesa el día de hoy, no solamente a mi juicio, sino que al juicio de los expertos en las stavkirke, la mejor, la más potente, la que ha sido un modelo para todas, las que hay que visitar si ustedes algún día estuvieran en Noruega y no tienen mucho tiempo y quieren visitar una stavkirke de lujo, la mejor de todas, la de Borgund, ubicada en la parroquia de Lærdal, en el condado de Vestland, en esta parte. Ahí ustedes pueden ver, de Oslo son en auto. Las carreteras son malas en Noruega porque no hay tanta población como para sustentar grandes carreteras. Estamos hablando de un viaje de aproximadamente 3 o 4 horas, ¿no? En una distancia que en una carretera aquí en Chile se recorrería en 2 horas y media, una cosa así. ¿Ya? Pero claro, hay que meterse en los fiordos y todo eso, y eso es un poco más complejo. Entonces aquí está ubicada la iglesia de Borgund que vamos a estudiar. Tiene un campanario, miren ustedes qué bonito, aparte. El campanario obviamente es mucho más sencillo, hecho también con madera de la época medieval, emplazada en un fiordo entre montañas. Es un lugar realmente muy bonito, muy especial. Y aquí está la gran explicación de por qué esta iglesia ha podido sobrevivir al tiempo. ¿Por qué han pasado 8 siglos? ¿Por qué han pasado más de 800 años y todavía podemos tener el lujo, la dicha de poder apreciar una iglesia tan maravillosa como esta? Y la gracia está justamente en el lugar donde están trabajando estas personas.
y es que a gran diferencia de la mayoría de las otras Stavkirke, esta se hizo sobre un cimiento de piedra. ¿Ya? Se instalaron piedras. ¿Qué es lo que hace la piedra? La piedra aísla obviamente a la madera de la humedad del suelo. El suelo corrompe, ojo, el suelo no solamente corrompe por la humedad, sino que también por la acidez. La misma acidez del suelo va destruyendo la madera. ¿Ya? Por eso que en una película que ustedes vieron que se llama La Excavación, que se descubrió ese famoso barco y tesoro anglosajón de Sutton Hoo, ya no quedaba nada del barco, estaba la figura de un barco que había estado durante ahí siglos, pero la química del suelo de esa parte de Inglaterra se terminó comiendo el barco de madera. Bueno, aquí sucede algo parecido, pero la diferencia es que ustedes ven aquí cómo está armada esta esquina, esta base de la iglesia, ensamblada, no tiene clavos, ¿ya? Cómo se va armando como si fuera un Lego, sobre cimientos de una especie de cama de piedras que se les hace que eleva la iglesia y la isla de, digamos, cualquier arroyo que puede salirse de curso, humedad y sobre todo de la acidez de la tierra. Esto es madera de pino a la que se le aplica un material que ustedes conocen, porque es muy típico del sur de Chile, que es la brea. La brea es una mezcla fundamentalmente de resina natural y ceniza. Esta mezcla protege a la madera de los vientos, de la lluvia, de todo lo que tiene que ver con la nieve, ¿no es cierto? Se tiene que aplicar constantemente, no es solamente una aplicación. No sé si alguno de ustedes conoce las casas del sur o tiene casa en el sur, en el extremo sur, hay que ir aplicando este material constantemente, cada cierto tiempo, para ir impregnando, porque se impregna la madera de tal manera que pueda tener esa capa que la haga resistente al paso del tiempo. Es la misma técnica, y por eso les pongo aquí un barco vikingo que se utiliza para los barcos. ¿Ya? Inmediatamente se nos viene a la cabeza Chiloé, ¿no es cierto? Chiloé, inmediatamente ya vamos a hablar un poquito de eso, pero este es un barco vikingo que está justamente en un museo en Oslo. Es un barco vikingo de verdad, no es una réplica, es un barco, el barco de Osberg, un barco extraordinario de fines del siglo IX, se construyó el año 890, en época precristiana, los vikingos no eran cristianos en esa época todavía, y está expuesto en un museo de Oslo. Que no vayan porque está cerrado. Está cerrado, ahora lo cerraron hace 2 años y lo van a volver a abrir el año 2026 porque lo están convirtiendo, pasó de ser el Museo de los Barcos Vikingos al Museo de la Experiencia del Mundo Nórdico. Va a ser una cosa fuera de serie. Así que 2026 deberá ser la reapertura del Museo de los Barcos Vikingos. Pero en el fondo se sigue la misma técnica, y no solamente la misma técnica de cubrir con brea y proteger la madera para los barcos y para las iglesias, sino que también, fíjense que ustedes también se sigue un poquito de la arquitectura, del estilo, del diseño, del tallado, porque ¿qué es otra cosa esta iglesia? Por favor les pido que usen la imaginación conmigo, sino un barco invertido, ¿no es cierto? O sea, ustedes vean la iglesia y imagínense, den la vuelta en su imaginación y es un barco invertido. Entonces, estos cabezales es lo mismo que esto. Los cabezales son como la proa, como el mascarón de proa, es muy, muy parecido. Ustedes estarán pensando y estarán en lo correcto, son como las gárgolas de las catedrales góticas, ¿sí? Es un poco el mismo concepto, las gárgolas. La diferencia es que en este caso están hechas de madera y no de piedra, y en este caso no cumplen la función de evacuar el agua que cae en el techo de las iglesias catedrales góticas de Europa, ¿ya? Porque obviamente no está construida este cabezal para evacuar el agua, pero sí para sacar los malos espíritus, que es también una de las funciones que cumplían las gárgolas en las catedrales góticas. Entonces, estos cimientos de piedra explican en buena parte, además de la calidad de la madera escogida, por qué hasta el día de hoy podemos apreciar la iglesia de Borgund con muy poquita restauración. Y aquí les puse esta foto porque ahí van viendo ustedes cómo se va aplicando la brea. ¿Te fijan? Que aquí arriba no tiene, y aquí en la parte de abajo tiene, ¿ya? Porque estos dos señores aquí estarán, no sé, revisando el celular, el fútbol o alguna cosa así, se distrajeron, pero van a terminar el trabajo y se va a ver negra completa, obviamente en un proceso de restauración y conservación que hay que hacerlo cada cierto tiempo. Ahí ustedes vean, se fijan cómo gotea incluso, esto no es que esté goteando, pero se solidifica
el material, aquí se ve un poquito más de cerca con más detalle, el material que se le aplica arriba, que obviamente no queda muy estético, pero que permite una conservación con el paso del tiempo. Esta iglesia es especial además porque tiene lo que se llama un ambulatorio, de ambular, un ambulatorio externo, que ustedes lo ven acá, que es como una parte que es parte de la iglesia, pero que está afuera, ¿ya? ¿Y qué es esta parte que está acá? Este es un plano que les muestra la iglesia de Borgund, muy sencilla, no tiene la típica cruz latina del plano que vimos, ¿se acuerdan? Con Monreale, con el transepto, sino que es una iglesia prácticamente de una sola nave. Estos puntos que ustedes ven aquí son los pilares, porque esto es un plano, está visto desde arriba hacia abajo, son los pilares, y esta parte que ustedes ven aquí afuera es el ambulatorio, que es una zona que pertenece a la iglesia, pero que no está literalmente en su interior, ya que es una zona donde uno conversa. Acuérdense ustedes que es la iglesia, sobre todo en la época medieval, pero hasta cierto punto hasta el día de hoy, no son solamente lugares de culto, son lugares de encuentro social. Obvio, ¿ya? A la iglesia, digamos, en esta época y hasta el día de hoy, no solamente se va a rezar, no solamente se va al culto, sino que uno se va a encontrar con la gente todos los sábados, los domingos, cuando la gente practica el culto. Bueno, más todavía en la época medieval, donde se asistía a la iglesia con más regularidad y era un punto de encuentro social. Por lo tanto, la arquitectura de las iglesias no solamente responde al culto, a las necesidades litúrgicas, sino que también responde a que sea un espacio donde la gente se pueda encontrar socialmente, ¿ya? Entonces eso es lo que responde un poco. Y aquí está la vista interna. Si ustedes se fijan, esta es como la vista interna del ambulatorio. O sea, es lo mismo que esto, pero con una foto sacada en la parte que pertenece a la iglesia, pero que está por fuera. Nada más entrar a la iglesia por acá, ¿no? Imagínense ustedes que virtualmente estamos viajando a Noruega, a Borgund, entramos a la iglesia de Borgund y nos encontramos con esto, ¿ya? Un tallado finísimo, muy interesante, de madera, un tallado que ya nada más mirarlo ustedes se dan cuenta, incluye motivos autóctonos. O sea, aquí no hay tantas cruces, no hay tantas imágenes. Esto es una iglesia católica, hoy día no, hoy día es luterana, pero fue católica. No hay imágenes de la Virgen María, no hay imágenes de los santos, no está la imaginería típica que uno encuentra en las pinturas, en los tallados, en la escultura de las iglesias, sino que lo que hay son cosas nórdicas. Son estos entrelazados que nos remiten al mundo celta de Irlanda, porque obviamente los vikingos tuvieron un contacto muy directo y muy regular con los celtas. Son motivos de la naturaleza. Lo que estamos viendo acá son flores, plantas, árboles, enredaderas. Son patrones de la naturaleza que se ven plasmados en estos maravillosos tallados que nos reciben nada más entrar a la iglesia de Borgund. Y cuando entramos, nos encontramos con que la iglesia está dedicada al apóstol San Andrés. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque si ustedes se acuerdan de la bandera de Escocia, tiene una cruz como esta que está acá, ¿ya? Es un detallito simpático, pero uno entra a la iglesia y se encuentra inmediatamente con esta cruz, que es una referencia a la advocación de la iglesia. Esta iglesia en particular es la iglesia del apóstol San Andrés de Borgund, ¿ya? O sea, está en Borgund, es el nombre de la villa, pero el nombre de la iglesia es la iglesia de San Andrés. Y bueno, estas maderas puestas aquí en cruz nos indican que esa es la advocación, ¿ah? Igual como aparece en la bandera de Escocia. ¿Por qué? Bueno, porque San Andrés es el patrono de Escocia. Por eso que un lugar cerquita del cual se inventó el golf se llama San Andrews, justamente, y es el lugar donde estudió el príncipe Guillermo. Me estoy rápidamente desviando a otros temas, pero para que ustedes lo vean. Bueno, es una iglesia sencilla, ¿no es cierto? Es una iglesia sencilla, modesta. Esto no es Monreale. ¿Qué impresión nos causa la iglesia? Nos causa una impresión más bien viéndola por fuera que por dentro. Cuando uno ve la iglesia de Borgund por fuera es impactante, es impresionante. Volvemos, mira, aquí se la voy a mostrar de nuevo. Es impresionante, ¿ya? Pero cuando uno entra, nos pasa el efecto contrario al que nos pasa con Monreale. Monreale por fuera es una iglesia de piedra interesante, pero cuando entramos es cuando se nos acaba el habla, cuando se nos acaba la respiración. Aquí pasa todo lo contrario. Es una iglesia bien espectacular, bien bonita, bien interesante por fuera, pero cuando entramos por dentro nos encontramos con una iglesia que es más bien modesta, que es sencilla, que no está provista de grandes decoraciones, que habría estado pintada, sí, hay rastros de policromado de la época medieval, pero claro, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, que es una iglesia oscura, oscurísima. Fíjense ustedes que aquí no hay ventanales,
La entrada de la luz es mínima. ¿Ah? Miren ustedes, o sea, esto son maderas que tienen 800 años, pero que es oscura. Bueno, claro, ¿y es oscura por qué? Porque hace mucho frío en estas latitudes del mundo y evidentemente tú no quieres permitir el ingreso de vientos, de filtraciones, por lo tanto quieres que la iglesia sea muy hermética y lamentablemente ese hermetismo significa necesariamente oscuridad. ¿Ya? Es un poco lo que nos pasa con estas construcciones también de adobe que tenemos en Chile, que tienen paredes muy gruesas, que no permiten la entrada de mucha luz y son bastante térmicas en su construcción, pero evidentemente no permiten el ingreso de gran luminosidad. Ven ustedes qué bonito, estos son réplicas, réplicas quiere decir que las originales se han ido cayendo, se han ido desgastando, entonces se han ido replicando. Estos cabezales, estas réplicas de cabeza, estas que ustedes ven acá son del siglo XVIII, las que se pueden ver hasta el día de hoy, pero habrían reemplazado unas más antiguas, obviamente del siglo XII cuando se construyó la iglesia. Son cabezales que obviamente nos remiten a ese mundo autóctono. Por eso que el título de esta conferencia es El cristianismo hecho madera nórdica, ¿no? O sea, porque es el elemento autóctono de estos mismos cabezales que tan distintivamente encontramos en las embarcaciones vikingas. Y aquí nos detenemos un segundo porque está quizás lo más extraño, lo más esotérico de esta iglesia y son runas escritas en una iglesia católica haciendo referencia al dios Thor. Y aquí un poco cuando se nos cae todos esos prejuicios, esas ideas que tenemos nosotros de que cuando llega el cristianismo se borra la cultura anterior, se destruye la cultura anterior para imponer una nueva creencia, una nueva forma de ver la vida, y la verdad es que no es así. Los testimonios de los objetos de arte de la época medieval, los testimonios de las construcciones de la época medieval nos dicen algo completa y totalmente distinto, hasta el punto que te dan ganas de arrancar esas hojas de los manuales, de los textos escolares, de lo que nos han contado de repente en el colegio o en alguna conferencia. Lo que hay aquí es una gran medida de sincretismo. Sincretismo. No quiere decir que esta iglesia haya sido construida en honor a un dios vikingo. Eso sería completamente inadmisible, sería inconcebible. No quiere decir que las personas que entraban a esta iglesia, al culto católico en la época medieval, tuvieran realmente en la cabeza al dios Odín o al dios Thor, pero sí hay una buena medida de sincretismo cultural, no religioso, pero sí cultural, donde lo que se expresa es lo siguiente: los vikingos, los daneses medievales se han convertido al cristianismo, pero no por eso dejan de ser daneses. Ese es el punto. Asumen la religión cristiana no como algo foráneo, impuesto, sino que como algo propio. ¿Se entiende? Entonces se expresa un cristianismo que teológicamente es igual al que se practica en las iglesias de la Libela, que teológicamente es igual al que se practica en Monreale, pero que está impregnado de elementos autóctonos, de elementos propios de la cultura nórdica del siglo XII. Y entonces, increíblemente, cuando uno entra a ese pórtico, uno dice, ¡qué raro! Yo pensé que las iglesias y los edificios patrimoniales se rayaban solo en nuestro país. Parece que esto estuviese rayado con un graffiti, y la verdad es que no es un graffiti. Lo que nos dice en runa, que ustedes ya han podido leer perfectamente, dice, Thor escribió estas runas. Thor es uno de los dioses vikingos, precristianos. Escribió estas runas en la noche de la misa de San Olaf. ¿Quién es San Olaf? El santo más importante de Escandinavia. Es un rey de Noruega, pero es el santo más importante de Escandinavia. El santo patrono de Escandinavia es San Olaf II de Noruega. Un personaje increíble. Increíble. O sea, yo espero poder tener vida suficiente para escribir una buena biografía de San Olaf de Noruega, porque es un personaje impresionante. Vikingo, destructor de iglesias, que llevaba como rehenes y esclavos a los monjes. Piensen ustedes la historia, que estuvo exiliado, estuvo en Hungría, después estuvo en el Rus de Kiev, en lo que actualmente es Ucrania. Se casó con una princesa relacionada con el mundo bizantino, volvió a Noruega, donde había sido desterrado para reclamar el trono de Noruega, se convirtió en rey de Noruega,
le pareció bien que llegara la religión cristiana a Noruega. Esto le significó un problema con la nobleza que quería seguir practicando la religión anterior y perdió la vida en un campo de batalla en un lugar que se llama Stiklestad en Noruega, el año 1016, y por lo tanto la iglesia consideró que murió defendiendo la fe, por así decirlo, y es santo. San Olaf de Noruega, un hombre que nació y creció como vikingo, destructor del cristianismo. O sea, una historia imposible. Imposible. O sea, al más creativo de Netflix o de Hollywood no se le habría podido ocurrir una historia tan increíble como esta. Un hombre que nació como vikingo, que creció como vikingo, que estuvo desterrado, que volvió a Noruega, que se convirtió al cristianismo, que murió en batalla defendiendo la fe cristiana, imagínense, y que es considerado el gran patrono y santo de Escandinavia hasta el día de hoy. Tiene una iglesia impresionante en una ciudad de Noruega que se llama Trondheim. Si ustedes quisieran visitarla, una catedral impresionante que es como el relicario de San Olaf, realmente impresionante, y se hace peregrinación. Hasta el día de hoy, la tradición católica o cristiana considera los 4 puntos cardinales de peregrinación. ¿Ya? Para un cristiano que conoce bien la época medieval, hay 4 lugares donde tú tienes que ir antes de morirte para poder redimir tus pecados, ¿ya? Para poder purgar las cosas malas que uno hace. ¿Cuáles son? Ustedes conocen varios. Este no lo conocían. Al este, Jerusalén, obvio, el lugar más importante de peregrinación. 4 puntos cardinales. ¿Ya? Al sur, Roma. Al oeste, Santiago de Compostela. Y al norte, Trondheim. Trondheim. ¿Ya? A Jerusalén, a Jesús. A Roma, a ver San Pedro. A Santiago de Compostela, a ver el apóstol Santiago. Y a Trondheim, a ver a San Olaf de Noruega. No lo sabían, ¿no es cierto? ¿Aprendimos algo nuevo? Sí. Fantástico, excelente. Muy bien, para que vean ustedes que en la historia uno descubre cosas nuevas todos los días. Es que la historia es una montaña rusa. Impresionante, nos lleva a descubrir lugares notables. Bueno, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede aquí en Chile, lo que sucede en todas partes del mundo. La gente del campo, ¿a dónde se va? A la ciudad. Claro, porque con la industrialización, la producción industrial del siglo XIX, se hace un poquito inviable en algunas partes del mundo la producción agrícola. La gente va a buscar trabajo en las ciudades. Muchas de estas villas se abandonan y con el abandono de estas villas, ¿qué es lo que pasa? Piensen ustedes, se empiezan a abandonar y a deteriorar esas maravillosas construcciones medievales que en algún minuto tuvieron tanta vida, que tuvieron tanta vitalidad, pero que ya no, porque una villa que tenía 200 personas ahora quedó con 4, 10, 5, con el granjero local y nada más. Y por lo tanto, el año 1868, la iglesia de Borgund, que había tenido culto al principio católico y después luterano, con la conversión de Escandinavia al luteranismo en el siglo XVI, durante 600 años prácticamente se convierte en un museo. ¿Ya? Se convierte en un museo. Lo que es hasta el día de hoy. ¿Ya? O sea, ¿hay celebraciones litúrgicas en Borgund? Sí, sí, pero no es fundamentalmente ya una iglesia como tal. ¿Ya? Pinturas, ha inspirado una gran cantidad de literatura, documentales, pinturas. Vean ustedes qué linda esta de Martin Rørbye, 1833, que hizo la pintura, obviamente incluyendo el campanario, al que hicimos alusión, una gran cantidad de pinturas del paisaje nórdico, sobre todo Noruega. Considera a Borgund como una iglesia inspiración, como un lugar para ser retratado en la pintura. Ha inspirado iglesias una gran cantidad fuera de Europa. Vean ustedes, Chapel in the Hills, South Dakota, Estados Unidos, una iglesia construida con total y absolutamente inspiración de Borgund. ¿Qué estaba en la cabeza de esos constructores? El año 1969, la iglesia de Borgund que hemos conocido en la clase del día de hoy. La iglesia Gustav Adolf en Haninkley, en Alemania, 1907, también inspirada fundamentalmente en la iglesia de Borgund, obviamente cada una con sus cosas. Y esto se los dejo a ustedes. Esto se los dejo a ustedes, porque la historia no es solamente hablarles de certezas y teorías, sino que también es proponer preguntas. ¿Qué habrá, no de la iglesia de Borgund, pero de las Stavkirke en general, en nuestras maravillosas iglesias de Chiloé? ¿Serán nuestras iglesias de Chiloé tan originales como pensamos?
¿O será que, les planteo esto, que los que llegaron de Europa al sur y a esa parte venían de Alemania? ¿Sabían ustedes que buena parte de los jesuitas que llegaron a predicar al sur de Chile y sobre todo a Chiloé eran de Alemania? ¿Y se acuerdan lo que les dije al principio de la conferencia? ¿Cuál es la gran inspiración de las construcciones eclesiásticas cristianas cuando los vikingos se convierten al cristianismo? Alemania. ¿Habrá algo de las iglesias preciosas que tenemos en Chiloé, en esa maravillosa isla llena de mitos y leyendas, que se pueda relacionar a nuestra querida iglesia de Borgund? No lo sé, yo por eso lo pongo como un signo de interrogación. Yo no soy un especialista ni en la historia de Chile, ni en la arquitectura chilota, pero yo creo que algo de esto tiene que haber, porque obviamente Chiloé no se entiende sin el mar, sus iglesias no se entienden con el vínculo marítimo, y lo mismo podemos decir de estas iglesias stavkirke que se construyeron en Noruega, pero que están fuertemente impregnadas por esa cultura marítima que tanto distinguió a los vikingos. Y la recomendación es viajar a Bergen. Bergen es una ciudad que tiene aeropuerto, ustedes pueden volar a Bergen, hay vuelos diarios desde Ámsterdam, de donde ustedes quieran. Vuelan a Bergen y está aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas de Bergen. Se pueden ir en un ferry por los fiordos, un poquito más largo, o se pueden ir por caminos sinuosos. Es un lugar donde está la iglesia, otra réplica obviamente más moderna que sí se utiliza para el culto, porque obviamente ya responde a las necesidades propias del siglo XXI, con luz, con todas estas cosas. Ustedes comprenderán que una iglesia de 800 años de madera no es tan buena idea meterle electricidad, ya sabrán ustedes por qué razón. Entonces se hizo otra iglesia más bien para el culto, y también hay un museo muy interesante y muy bonito que muestra la historia de este increíble lugar. Y con esto concluimos, lamentablemente, con mucha pena, nuestro viaje. Ya se pueden desabrochar sus cinturones de seguridad. Ya terminó este periplo por Europa, a este viaje maravilloso para recorrer estos 3 lugares de otro mundo, porque no sé si ustedes lo piensan así, pero son lugares de otro mundo, ¿no es cierto?, que hemos podido recorrer, que se construyeron todos en la misma época, que tienen en común, obviamente, que son iglesias católicas, o fueron iglesias católicas, pero que tienen de diferente, que están impregnadas por lo autóctono, por lo local, por la cultura de cada uno de estos lugares. Muchas gracias. Muchas gracias.